Ya empezamos. Ya. Bueno, pues hoy es miércoles 3 de abril y estamos hablando sobre las virtudes. Es otra sesión de este canal que es Ser o No Ser. Bueno, hemos hablado mucho del ego y yo creo que pues requiere su estudio y cada uno pues va a ir descubriendo cada vez más acerca de sus propios egos. Pero es interesante saber qué se obtiene cuando tú eliminas un ego, ¿no? Qué pasa si yo trasciendo un ego, ¿no? Pues entonces florece una virtud. Y yo creo que se habla un poco de eso porque como que se sobreentiende, ¿no? Como que uno dice que pues si tú no eres orgulloso, pues vas a hacer lo contrario a orgulloso, ¿no? Y lo contrario a orgulloso, pues, ¿qué es? Pues la humildad, ¿no? Entonces, pues siempre vamos a poder tener en mente que cuando nosotros logramos trascender uno de nuestros egos, puede florecer una virtud o va a florecer, ¿no? Es como una consecuencia lógica de la eliminación de los agregados psicológicos. Entonces, ¿dónde están esas virtudes antes de florecer, ¿no? O sea, esto es muy importante porque normalmente la gente piensa que pues el alma del ser humano es una cosa única y que está como por ahí en quién sabe dónde, ¿no? Como en otra dimensión. Y sí, sí está en otra dimensión, pero no es una cosa única. De hecho, nosotros tenemos un trozo del alma nada más, que es con el que operamos todos los días, ¿no? Y con el que podemos sentir aquellas cualidades positivas de nuestra existencia, ¿no? Con el que podemos estar consciente, lo que nos da la vida, lo que nos conecta con el amor, con la esperanza, con la felicidad. Pero resulta que también tenemos en esta existencia, como estamos, también tenemos todo lo contrario, ¿no? Vivimos en emociones negativas, tenemos odio, este, destrucción, ignorancia, inseguridad, envidia, muchas cosas negativas que tenemos, ira, ¿no? Orgullo, pereza, y todas esas cosas negativas tienen fuerza también. Mucha gente piensa que si tú simplemente quieres levantarte a las 5 de la mañana todos los días, lo puedes hacerlo, no hay ningún obstáculo para que lo hagas, ¿no? En cambio, hay gente que de verdad quiere y no puede. Y ese impedimento es porque tú tienes una fuerza más grande que lo que sí quiere, ¿no? Y esos son los trocitos de tu alma que están atrapados en los defectos psicológicos, ¿no? Entonces, si tú tienes la conciencia muy dormida y tienes falta de voluntad porque no tienes conexión con tu ser, con tu parte superior, entonces la pereza va a ser mucho más fuerte que tú y no vas a poder luchar de verdad, ¿no? Aunque mucha gente piense que es tan simple como querer, ¿no? Entonces, poco a poco, alguien que sí quiere despertar y que va eh, sumando conciencia y que va encontrando voluntad con el despertar de la conciencia, puede luchar mejor con esa pereza, ¿no? Ahora, en la meditación, si uno autoobserva esa pereza, de dónde viene y por qué y todo, tú puedes encontrar esas causas de por qué, ¿no? Y ya en una meditación, eliminarla. Cuando puedes eliminar, aunque sea un trozo, porque esto va como por pedacitos, ¿no? Aunque sea, puedes romper un trozo de esa pereza, vas a sacar de ahí voluntad, vas a sacar energía. Y entonces vas a ser más fuerte que ese defecto psicológico. Por eso este trabajo es muy progresivo, pero es muy consistente, ¿no? Podemos ir poco a poco, pero siempre vamos a sacar más de lo que metemos, ¿no? Cuando llegas por fin a romper esa botella del ego, esa efigie en tu psique que está atrapando tu voluntad, entonces sacas aquella cualidad contraria, ¿no? Y en este caso, el de la pereza es la diligencia, eh, que se traduce en, pues,
que la gente realmente puede hacer aquello que está queriendo hacer. Te puedes levantar de la cama, puedes hacer lo que tiene hoy en día pues muchas implicaciones, ¿no? También la salud física tiene que ver y todo, pero el empezar, ese empezar a transformarte viene de un impulso interior muy profundo, ¿no? Y muchas personas lo pueden tener espontáneamente, pero las que no lo tienen espontáneamente necesitan trabajar para sacarlo de ahí, ¿no? Y bueno, Ujú. entonces viene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la lujuria. La lujuria últimamente se le ve como que no es tan grave, ¿no? En nuestra sociedad se le trata como una cosa menor o incluso justificada, ¿no? Para ciertas personas, como que, bueno, ¿qué importa si quieres hacer esto o aquello, ¿no? En el ramo de lo sexual, pero normalmente si somos conscientes de lo que pasa en esta vida, pues todo eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Para empezar, emocionales. La mayoría de las personas sentimos algo en la conexión con otra persona. Entonces, cuando tú exacerbas el deseo, la lujuria y quieres ir con muchas personas, tu corazón se destroza, ¿no? Tus mismas emociones no están estables, se desestabilizan, sufres mucho y llega el hastío, ¿no? Cada vez que empieza una persona lujuriosa con una nueva pareja, es una emoción. Pero luego, cuando se acaba, se agota esa emoción, es un hastío y no sabes ni cómo te metiste con esa persona. Y de hecho, el salir de ahí cuesta mucho dolor, muchas dramas, comedias y tragedias de la vida para salir de ahí. Otra cosa es que desestructura la familia, ¿no? Que aquellas personas que quieren formar una familia y por cuestiones de lujuria engañan y son infieles, pues desestructuran esas familias y ya no tienen sentido, ¿no? Y los que sufren, pues son los hijos, porque nunca va a haber una comprensión de los niños de por qué no tienen padre y madre. O sea, lo entienden, pero dentro de sí mismos van a sentir esa carencia de la estructura familiar, ¿no? Sea esta liberal o no liberal. O sea, no quiere decir que la madre siempre tenga que ser ama de casa y el padre tenga que cargar piedras, ¿no? O sea, no quiere decir eso, quiere decir que tienen que existir esas dos figuras en la vida de un niño y que no va, su psique, su inconsciente no va a captar las razones modernas de por qué no la tiene. Dentro de su corazón va a tener esa carencia. Entonces, la lujuria lleva a la desestructuración de la familia, a romper el corazón de las parejas, de los demás, y todo eso crea dramas y terminas en sufrimiento, ¿no? Entonces, pues yo quisiera, si una persona quiere una pareja estable, pues quisiera la virtud de la castidad, ¿no? La virtud de estar y permanecer con una sola persona, y esa, o por lo menos ser congruente, ¿no? Y eso lo voy a sacar de yo analizar mi lujuria, ¿no? La lujuria se le conoce como la sed que nunca se sacia, ¿no? Por más agua que tomas, porque siempre va a haber una nueva experiencia atrayente, ¿no? Algo que nunca has visto, que nunca has probado y te va a llevar a empujar cada vez más tus límites hasta que caes en la degeneración total, ¿no? Y luego ya nada tiene sentido de todo lo que hiciste, ¿no? Y eso va muy de la mano con el siguiente, con lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos que es la gula. La lujuria y la gula van muy de la mano. Son defectos que tienen una motivación parecida, ¿no? Bueno, cuando desestructuramos la lujuria, por fin podemos liberarla de nuestra psique, encontramos la castidad. Esto no podemos hacerlo nosotros solos, ¿no? Tenemos que acudir a dimensiones superiores porque resulta que es muy fácil decirlo y se ha dicho mucho, sobre todo por las religiones, ¿no? Que te portes bien, que hagas esto, que hagas aquello. Y algunas personas dicen, bueno, pues sí, voy a hacerlo y luego pues no se puede cumplir. Y eso es por la razón de que no se entiende a profundidad, no se explora la psique en su totalidad para poder
llegar a las causas últimas de nuestras motivaciones, ¿no? De por qué caemos en esos comportamientos. Cuando por fin logramos, mediante el trabajo de la autoobservación y de la meditación, llegar hasta esas profundidades, pues necesitamos que nuestro ser nos ayude, ¿no? Y en forma de la Madre Divina, que son como las fuerzas femeninas que siempre se mencionan en todas las idiosincrasias y todas las religiones, ¿no? Entonces, la Madre Divina nos ayuda a sacar eso. Por eso se le representa. Hay una virgen que se llama la Virgen del Socorro que está con un garrote y tiene el niño en el brazo y dándole en la cabeza al demonio, ¿no? Y curiosamente, pues eso no es iconografía que esté en la Biblia hebrea. Eso es pagano, ¿no? Eso es de otras tradiciones que pues identificaban a la madre como aquello que les iba a ayudar a trascender sus defectos más fuertes, ¿no? Lo que realmente nos ayuda a liberarnos, ¿no? Luego viene la gula que decíamos, la lujuria y la gula se conectan mucho porque son el placer, o sea, el placer del cuerpo ese más básico, más instintivo, ¿no? Entonces el comer también viene en este paquete, ¿no? Hay personas que no les interesan los placeres sexuales, pero los placeres de la mesa les pierden, ¿no? Entonces caemos en la obesidad, caemos en las enfermedades y en los excesos nos enferman en todos los sentidos. Si yo logro trascender la gula, lo que voy a obtener es la frugalidad, la templanza al comer, la racionalidad, la salud del cuerpo físico. Esas son las virtudes que yo voy a conseguir trascendiendo la gula, ¿no? Luego viene el orgullo. Uy, el orgullo es muy complicado, ¿no? El orgullo es secreto y hay mucha gente que se le nota el orgullo, pero hasta la persona que menos se le nota el orgullo tiene orgullo. Y este es un gran problema porque el orgullo nos hace vernos o demasiado grandes o demasiado chiquitos. Es curioso porque normalmente pensamos que el orgullo es creerte más, ¿no? O sentirte superior a los demás. Pero también el complejo de inferioridad, o sea, sentirte menos, eso también es derivado del orgullo. Es lo mismo, pero al contrario, ¿no? Son los polos opuestos del mismo problema, que es no saber ubicarte, ¿no? En la existencia. Como decíamos en una conferencia pasada, el narcisismo te lleva a pensar que eres el centro del universo, ¿no? Pero la realidad es que eres uno más y pues ese uno más, pues no se va a notar demasiado su ausencia, que somos muy reemplazables en todos los millones de personas que hay en la Tierra, pues va a ser muy difícil que por más famosos o importantes que seamos, el mundo deje de girar porque falte una persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender, pues, que tenemos mucha miseria interior, que somos muy poco, pero también, o sea, en la medida en la que yo le doy la importancia al otro, a mi prójimo, pues me tengo que dar importancia a mí. El Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nunca dijo, tú no te ames y ama a tu prójimo, ódiate y ama al prójimo. Y tampoco dijo, tú ámate y odia al prójimo. O sea, esos dos extremos están en el orgullo. Cuando nosotros logramos trascender el orgullo, conseguimos la humildad. La humildad es la cualidad más importante del esoterismo, porque la humildad es lo que nos da la sabiduría.
Y una vez que encontremos la sabiduría, vamos a necesitar más humildad. Porque imagínate una persona llena de sí mismo, súper orgullosa, que pueda penetrar en los misterios de la naturaleza y que pueda utilizar ese conocimiento en contra de su prójimo. Pues esas personas han existido, ¿no? No sé si alguien ha escuchado la historia del nacionalsocialismo de Alemania. Por si las dudas no voy a decir el nombre, pero todos sabemos quién, ¿no? El Kaiser o el que llevaba el bigote. Este personaje era ese personaje y sus fuerzas especiales, que eran las SS, creían totalmente en el esoterismo e iban buscando en todas las religiones de todo el mundo secretos para poder manipular a la gente y los encontraron. Y la verdad es que hubo muchas cosas que ellos sacaron de la sabiduría ancestral para poder hacer el régimen que hicieron. Y esto lo menciono para que se entienda por qué una persona que encuentra sabiduría tiene que ser humilde. Tiene que ser una persona que no quiera dañar al prójimo, porque si tú llegas al máximo de los misterios y quieres ser un tirano, pues vas a tener un poder bastante grande. Y entonces, pero también vas a tener lo contrario, o sea, te vas a estar echando un gran karma y vas a hacer cosas muy malas, ¿no? Que te van a hacer sufrir y van a hacer sufrir a los que tú quieras. Esto nunca acaba bien, como vimos, pues no acabó bien. Esto finalmente tuvo que acabar y todos estos regímenes autoritarios, genocidas y tal, pues terminan mal. Desgraciadamente, pues antes haciéndole daño a muchísima gente. Por esta razón, la sabiduría requiere humildad y es una de las virtudes que más debemos cultivar porque en el pseudoesoterismo, la autoayuda y en otros libros de este tipo, siempre te andan diciendo que el ser humano es un dios, ¿no? Es que somos dioses, es que tú encuentras tu dios interior y tal. Tiene un poco de verdad porque en nuestro corazón hay una pequeña parte de Dios. Eso sí es verdad, porque si no, no estaríamos vivos y no estaríamos aquí intentando mejorar y regresar a Dios, ¿verdad? Pero no se entiende, si tú entiendes que ya eres un Dios ahora, pues estás fallando en la congruencia, ¿no? Porque ¿qué tipo de Dios es aquel que tiene envidia, celos, odios, iras, ataques de ira, ¿no? Donde insultas al prójimo, eh, pereza, codicia. ¿Qué clase de Dios está codiciando otras cosas de otras personas, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Un borracho, un mujeriego, ¿eso es Dios? Pues no, eso no es Dios. O sea, tú tienes la posibilidad de regresar a Dios y entonces en un súper pequeñito porcentaje eres Dios, pero no podemos decir que así como estamos, sin esas virtudes del alma, seamos dioses. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque nos conduciría a un orgullo místico falso, ¿no? Además, entre más va sabiendo uno cosas, hay que evitar la tendencia de creerse por encima de los que no la saben, ¿no? Eh, Nos pasó mucho en la campaña esta de encerrarnos y todo eso, pues mucha gente quería antagonizarse, ¿no? O sea, como que yo estoy contra estos y a favor de estos. Y eso lleva a la división, y la división siempre es mala y siempre ayuda a los regímenes autoritarios a oprimir a la gente. Entonces nosotros no debemos sentir división entre nosotros y el prójimo, porque estuvimos equivocados, fuimos ignorantes, no sabíamos y lo somos todavía ahora, porque cada vez que vamos sabiendo algo,
lo que se nos revela es todo lo que ignoramos, ¿no? Entre más sabes una cosa, te das cuenta de lo ignorante que eres de esa cosa y así sucesivamente. Entonces, el conocimiento es inmenso y vasto y nunca vas a saber todo, ¿no? De hecho, siempre vas a tener que sentirte cada vez más ignorante, pero va porque sabes que eres ignorante, porque cuando empieza uno no sabes que eres ignorante, sospechas que lo eres, pero no lo sabes. Y conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que eres cada vez es más claro lo ignorante que eres, entonces no es posible que te creas más que otra persona. Mientras vas comprendiendo, tienes que comprender también a tu prójimo, tienes que comprender que hay muchas personas que no es su momento de saber cosas o que no tienen la inquietud, que aunque estén en sufrimiento y tú pienses, es que si yo les explico y les hago comprender, van a salir de sus sufrimientos, tú no puedes hacer nada si no es el momento de esas personas, si su ser no los está llamando a la sabiduría, ¿no? Entonces, estamos hablando de la humildad. Una vez conseguida la humildad, tienes muchísima más oportunidad de poder con todos los demás defectos, ¿verdad? Otro de los defectos claves es la ira, ¿no? La ira nos consume muchísimo nuestra energía. Curiosamente, nunca arreglamos nada enojándonos. En México decimos que el que se enoja pierde, ¿no? Y es verdad, porque ya tu entendimiento se omnibula, se cancela y no puedes pensar fríamente. Entonces, aquella persona que no está enojada y que sí puede pensar fríamente, es la persona que tiene más oportunidad de salir adelante en una situación que aquella persona que está cegada por la ira. Aparte de eso, pues la ira siempre nos hace quedar mal, ¿no? Si tú tienes 10 amigos y haces un ataque de ira contra uno de ellos en frente de los otros 9, lo más seguro es que te quedes con uno o dos que pues, no se dan por enterados o deciden perdonarte, tienen buen corazón, te quieren mucho, son muy cercanos, no sé, pero ya se necesita mucha decisión para quedarse al lado de un iracundo, ¿no? Porque no sabes nunca cuándo esa violencia va a ir en contra tuya. Que muchas personas, por ejemplo, cuando encuentran una pareja, que esa pareja es iracunda, tendemos a justificarlos y a decir, no, es que se enojó, pero se enoja con otras personas, conmigo no. Pero siempre hay que tomar en cuenta que es hasta qué, ¿no? Hasta que un día sea yo el objeto de la ira y tal vez de la violencia. De la ira a la violencia hay mucho menos de un paso, ¿no? Es un estado en el que tú ya no estás pensando. Entonces, si yo puedo eliminar la ira, voy a conseguir su contrario, que es la templanza. Entonces, siempre hay que cultivar esa cualidad, ¿no? La templanza, la ecuanimidad, la serenidad y dulzura de carácter. Todo eso es una cosa, es un requisito indispensable para seguir en la sabiduría, para poder encontrar todas aquellas cosas superiores que están ahí afuera, ¿no? Porque si tú vas a los mundos superiores y cuando encuentres a un ser superior te enojas con él, pues te autocancelas, ¿no? Se nota ese ego tan exorbitante que tienes y que no puedes controlar. Entonces tenemos que trabajar en la templanza, la dulzura de carácter, la serenidad, la ecuanimidad. Todas esas cualidades salen de evitar la ira. Y entonces, vamos con la codicia, ¿no? La codicia es siempre tener más, ¿no? Y tener más y guardar y a veces son cosas hasta que ni siquiera son importantes, ¿no? Existe lo que le llaman síndrome de Diógenes, ¿no? En el síndrome de Diógenes la gente acumula cosas que entre comillas ya no sirven
incluso basura verdaderamente fea. O sea, no a lo mejor periódicos, sino platos sucios, o sea, cosas que de verdad, pues van en contra de la dignidad y la vida sana de una persona, ¿no? Pero eso es una codicia desmesurada, es que tengo mucho miedo, ¿no? Hay un miedo muy grande en la codicia de de no soltar aquellas cosas que creo poseer o eh, querer más, ¿no? Nunca hay un fin en la codicia, siempre vas a querer más y más y más. Siempre va a haber una meta más grande que perseguir y después vas a tener el problema de que lo que tienes vas a tener miedo de perderlo. Es que si lo que yo quiero coleccionar son anillos de diamantes, y luego tengo 10 anillos de diamantes, no me los puedo poner todos a la vez. O sea, voy a tener miedo de que me los quiten en un asalto, a lo mejor en la calle. Pero ponle que si lo tengo conmigo, siento que está seguro. Pero luego viene el, el que si yo tengo 10 y no me los puedo poner, los dejo en mi casa y voy a estar preocupada. Y luego son 20, luego 30, luego 40, luego va a valer mucho la pena que me roben, ¿no? Porque va a ser un gran golpe. Entonces, cada vez voy a estar más inseguro y cada vez voy a sufrir más la angustia de que me quiten lo que tengo y de no poder tener más de lo que ya tengo. Es un defecto muy feo que nos hace sufrir muchísimo la codicia, ¿no? Ahora, ¿qué obtengo yo si me quito la codicia? ¿Qué será lo contrario de la codicia? Pues la generosidad. Y curiosamente, la generosidad también es una de las cualidades, bueno, todas las virtudes que van a florecer en nuestra alma son las cualidades más grandes que existen en el universo, o sea, los valores universales. La generosidad crea un ambiente de retroalimentación, crea una energía que te devuelve a ti lo que das multiplicado. Eso es muy importante, ¿no? Porque entre más des, aquello que diste te va a regresar multiplicado siempre que lo des de forma totalmente desinteresada. Vamos a ir más allá porque incluso el Dalai Lama dice que aunque des esperando algo a cambio, aún así la divinidad te va a devolver. Porque cuando tú das te vuelves socio de Dios. Eso dicen los judíos. Entonces, cuando tú ayudas al prójimo, te vuelves socio de Dios. Entonces Dios es, tiene como el deber de retribuirte, de ayudarte, porque eres su socio. No eres simplemente un ser que se ha quedado sin lo que tenía, sino alguien que le ha ayudado a él mismo a cuidar a sus criaturas. Entonces, la generosidad es una de las cualidades mucho más importantes. Casi podría decir que si no tienes nada en la vida, por lo menos ten generosidad, porque eso te va a ayudar a llevar una vida mejor siempre, ¿no? Eso es sobre la codicia. Luego viene la envidia, ¿no? La envidia se parece a la codicia, pero no es lo mismo, porque en la envidia no solo quieres tener, también quieres que el otro no tenga. Eso tiene un componente perverso de odio a tu prójimo, porque la envidia quiere que otros sufran. No se conforma con que tú tengas o tú seas bello o tú seas famoso o tú seas exitoso en cualquier manera, sino que quiere que otros no lo sean. Y eso es como lo contrario a amar a tu prójimo, ¿no? Envidiarlo, querer, odiar que esté bien. De hecho, lo contrario de la envidia es la alegría por el bien ajeno. Entonces, cuando tú logras tener alegría por el bien ajeno, no necesitas que te pasen cosas buenas a ti para estar contento, porque si le pasan a tu prójimo, también te salpica, también vas a tener felicidad, pero de lo que le pasa a los demás. Por eso es tan importante esa cualidad, la alegría por el bien ajeno, tener
Es un tipo de generosidad, pero en el corazón, ¿no? En el que no es necesario que des nada, es- basta con que te alegres con que los demás tengan. Y eso pues te va a llevar a otro, si no tuviéramos envidia, yo creo que quebraría el comercio, ¿no? Porque casi siempre la gente es de, si él tiene esto, yo también lo quiero, ¿no? Y ahí viene el comercio. Yo creo que el comercio se bajaría a 20% si no existiera la envidia, porque solo compraríamos lo que necesitaran, no aquellas cosas con las que necesitamos demostrar que tenemos más, porque para que nos envidien, porque curiosamente el envidioso quiere que lo envidie, no lo ve como algo negativo, no dice, ay, qué mal, ese me tiene envidia. No, los ven como, wow, mira cuántos me envidian, ¿no? Y en realidad está trayendo energías muy negativas. Por eso después, por ejemplo, en la curandería mexicana se lleva mucho esto de buscar quitar las malas energías de las envidias, porque te llevan a quebrar, te llevan a... Y es verdad, eso es verdad, porque las envidias son malas energías, pero también estás atrayendo, ¿no? O sea, sin criticar a los demás, alegrándote por ellos, vas a ir mejor, ¿no? Entonces hay que cultivar esa alegría por el bien del prójimo. O sea, nosotros podemos ir por atacar por dos frentes, ¿no? Por un lado, comprendiendo el defecto psicológico, analizándolo, combatiéndolo, resistiendo a esos impulsos, pero también podemos atacar por el otro, que es en el de cultivar las virtudes. A lo mejor no logro comprender por qué un yo psicológico me tiene como me tiene, pero tal vez si yo le presento su contrario, digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a ser templados. Fíjate qué bonita es la templanza. Qué bonito es permanecer sereno ante una situación en la que alguien ya estuviera enojado o ciego de ira. Tú te sientes otro, ¿no? Hay una retroalimentación cuando tú cultivas estas virtudes, ¿no? La conciencia se empieza a dar cuenta de que es mejor esto que lo otro, ¿no? O sea, a ver, cuál es la mejor alternativa? ¿Cegarme de ira e intentar matar a alguien y que me maten a mí? ¿O permanecer sereno y salvar mi vida y a lo mejor de otras personas? Pues las dos, las alternativas están claras, ¿no? Bueno, esta conferencia se acaba. Zoom nos da 40 minutos y estamos terminando. Tenemos menos de un minuto por si alguien quiere decir algo o tiene alguna duda. Creo que sí repasé todo. Pereza, orgullo, lujuria, gula y envidia. Sí. Bueno, pues si no hay nada, entonces muchas gracias de corazón a los que se conectaron y a los que vieron este video. Y pues nos vemos en la siguiente. Antes de que Zoom nos corte, me despido. Muchas gracias.